Acompáñanos a recorrer las calles en historias que no son noticia, con Daniela Padula y Fernanda Petrone. Según datos oficiales, a marzo de 2025, más de 1.900.000 argentinos tienen certificado único de discapacidad vigente, representando el 4,1% de la población total del país. La provincia y la ciudad de Buenos Aires concentran más de la mitad de los certificados emitidos. Pero si se considera la tasa por cada 10.000 habitantes, Ciudad y Río Negro son las jurisdicciones con certificados vigentes más grandes del país. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Otro programa más de historias que no son noticia. ¿Cómo está, Fernanda Petrone? Todo bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Ay, muy qué bien. linda. Hoy todo así se puede. Brillo, soy el brillo, Hoy la es brillo, cosa. hoy la temática es brillo. Hoy temática brillo usted acá. Todo Tercer ojo, brillo. el tercer ojo Por ahí favor. para habilitarlo. Está muy bien. Y empiezan así, además las fiestas, se cierra el año. Hay que hacerlo con la mejor onda, bien Totalmente. vestido, porque como te ven, te tratan. Obvio, Es si no así. te ven mal, te maltratan. Bueno, Ojete. si te ven bien, te contratan. Muy Es así, bien, bueno, vamos. dale. A ver Vamos. si caen auspiciantes. Para el año que viene. Por lo menos que caigan ustedes diciéndonos cómo están, qué les parecen los programas. Vemos que los están mirando mucho, Ahí va, lo cual nos da mucha alegría que están del otro lado. Estamos fijándonos en eso y nos gusta mucho que estén ahí, pero bueno, nos gustaría leerlos, ver qué opinan. Así que anímense. Anímense. Los leemos por acá y también nos ponen a seguir a nuestro Instagram. Por supuesto, historias que no son Ahí noticia, va. igual que el canal por el cual nos están viendo, que también es historias que no son noticia. Bueno, en la operación técnica nos acompaña Juan Cancel, Fernanda Petrone, mi nombre es Daniela Padula y esto es Historias que no son noticia. Y bueno, estamos conectadas. Queremos leer, a ver qué temáticas quieren para los últimos programas. Ya quedan pocos de este Quedan año. muy poquitos y es más, podemos recibir pedidos para el próximo año. Claro que sí. No vamos a saber, no sabemos Y de qué bueno, formato, pero por eso puede tienen que ser. aparecer. Tienen que Eso. aparecer. Se tienen que manifestar ahí a través de los comentarios diciendo acá estoy, quiero que hablen de o me gustaría esto. Los leemos, Totalmente. los leemos. Sí, Bueno, le mandamos play al programa. vamos. Ahí va. Detrás de las cortinas del día a día se esconden relatos que merecen ser contados. Nos sumergimos en una historia que, aunque no llegue a los titulares, está llena de emociones, lecciones y significados. Bueno, Fer, nuevo eje temático. Sí, hoy empezamos un nuevo eje temático. Muy contenta con eso también. Siempre Sí. nos gusta trabajar cada eje temático, el día que empieza uno es como algo novedoso, ¿no? Algo novedoso para desarrollar. Que bueno, justo coincide esto, por ahí obviamente se ve con on Delay. demand, con delay se ve el programa, pero justo coincide que es en la semana del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, justamente. Justo, la verdad es que nosotros no nos guiamos con la agenda, No. justamente rompemos con eso porque creemos que las problemáticas sociales, las temáticas, se tienen que abordar siempre, durante todo el año, no solamente cuando es el día de o cuando sucede algo, sino más bien durante todo el año. Justo este particularmente lo vamos a lanzar ahí a los días de que fue el día. Claro, porque siempre pensamos que justamente los medios lo toman esos días y después se lo Exacto. olvidan. Pero bueno, nos ha coincidido justo, hemos querido trabajar este tema y ha caído justo en la semana. Justo, pero bueno. Discapacidad, ¿qué podemos mencionar sobre esto, Fer? Bueno, primero un dato que es relevante para nuestro país, que 5 millones de personas viven con discapacidad en todo el país. La mayoría de ellos no tiene trabajo, no accede al empleo. Y su costo de vida, digo yo, obviamente, pero no sé si es tan obvio para muchas personas, es mucho más costoso que para el resto. Sí, claro. Porque necesitan un montón de atenciones, terapias, cuestiones que quizás otras personas que no Costoso cuentan con alguna Perdón, te situación. referís a calidad de vida. Calidad de vida, para tener la mejor calidad de vida, para poder llegar al potencial máximo que pueden llegar, como todos nosotros. Podemos quizás necesitar algunas cosas, ellos y ellas necesitan otras. Bien.
Así que bueno, ahí, bueno, ese es el número, es un número importante, ¿no? Y como dijimos al principio, si nos escucharon los datos que dimos, no todos ellos tienen un certificado único de discapacidad. Hay muchas veces que hay, bueno, es dificultoso sacarlo, otras veces que justamente por las cuestiones económicas no se accede a un médico tratante que es el que tiene que firmar ese digamos, lo que son las planillas para que se otorgue el certificado único de discapacidad, que les decimos porque muchas veces quizás ustedes escuchan la palabra CUD, claro. Y el CUD es el certificado único de discapacidad. Bueno, la definición de discapacidad, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que es un constructo social, ya que pretende explicar o ilustrar necesidades de apoyo especiales que requieren las personas con discapacidad por el hecho de poseer alguna patología, enfermedad o alteración que hace que se encuentren en esta condición. Claro. No, estoy pensando más allá de la definición, esto como la sociedad, como siempre hablamos, que no está preparada para acompañar, para estar con personas. Yo puntualmente voy a ser autorreferencial, que hago un programa de streaming que se habla de discapacidad y es con personas con diversas discapacidades. Y me di cuenta que esto puntualmente en los medios, en la carrera de locución, no tuvimos, por ejemplo, materias de cómo... por ejemplo, en el programa, lo voy a hacer más claro con el ejemplo, hay una persona que hace lengua de señas y todo es en vivo. Yo te hago la locución en off y hay una persona que está traduciendo con las señas. Y claro, por ahí hay cosas que yo tengo que leer más lento, como nombres, apellidos o números, porque tienen que hacer las señas. Y yo, bueno, obviamente uno particularmente yo tiendo a hacerlo muy rápido, porque es mi forma de hablar, pero al margen de eso, digo, tener la noción de la compañera o el compañero tiene que hacer la traducción y tiene que ser un poco más lento, ¿no? Como esas cuestiones o no sé, una persona con discapacidad visual también, de cómo le tengo que hablar. Ok, se va a sentar frente a cámara, pero no sabe dónde está la cámara que lo va a estar enfocando. Entonces, uno le tiene que hablar desde dónde está la cámara y ahí tiene la noción de dónde viene mi voz, el audio, ¿no? Claro, entonces, son pequeñas cositas que, bueno, por ahí hay gente que buenísimo si lo sabe, pero yo desde ese lugar, ahí aprendiendo en el día a día, digo, wow, cuántas cosas se pasan por alto y uno no es consciente de estas herramientas y este acompañamiento, ¿no? Que tendría que ser, nada, socialmente tendríamos que saberlo, pero bueno, día a día se les dificulta a las personas con discapacidad porque no sabemos acompañar. Claro, vivimos como vivimos la vida y la planificamos y se planifica sin tener en cuenta que hay personas que necesitan que lo que nosotros hacemos de determinada manera se haga de otra manera para que sea accesible para todos. Exacto, la inclusión. Requiere, ¿no? También una actitud de empatía que yo siento que en este momento, pero no respecto a las personas con discapacidad, sino respecto a todos, está bastante más complicada conseguir la empatía y necesita la empatía. Y yo haciendo autorreferencial también, vos te decís eso, que lo ves en el desarrollo de tu profesión o cuando estudiamos, tenés razón, no nos dijeron nunca eso. Y yo siento muchas veces, como en otros casos, pero en esto en particular, que no sé bien cómo manejarme, o sea, qué decir o qué hacer para no ponerme en un lugar o en otro que sea un lugar de mucho paternalismo, de mucha segregación en cuanto a pensar, bueno, no podés, ¿viste? No podés, como descalificando esa potencialidad de las personas por querer ayudar, o por el otro lado, no tener mirada sobre lo que la persona requiere de mi actitud o de lo que yo hago para que pueda ser integrada. Me pasa esto, me resulta difícil, creo que a muchas personas, también siento que hay muchas personas, como todo lo diferente, da miedo. Y hay veces que ve segregación o cuestiones que son también el miedo a no saber cómo manejarse, ¿no? No, claro, bueno, y frente a esto, a ver, es un programa, lo vamos a mencionar, se llama Discasta, se transmite por Tiempo Argentino, con la conducción de Johnny de la Silla, que, bueno, no queremos decir nada, pero bueno, estén atentos, porque por ahí lo tenemos de invitado. O sea, puede ser, estamos muy entusiasmadas. Y en este programa se entrevistan a personas con diversas discapacidades justamente para esto, para visibilizarlo. Y lo que coinciden todas las personas es que frente a la duda, frente al no saber o esto que vos decías, que manifestabas, preguntarles.
Tal porque cual, claro. lo peor que uno puede hacer es, viste, como el prejuicio, ay, no, pobre, pobrecita, no va a poder, o no, no, pobrecito, nada. O sea, preguntale, ¿tenés alguna duda? O acércate con respeto y si no sabes cómo abordar determinada situación, le preguntas. ¿Te parece? Mira, tenemos, porque buscamos algo que justamente muestra un poco todo esto que las dos estamos planteando y que creo que ustedes, del otro lado, les está pasando exactamente lo mismo, muchas veces les pasa. Y está muy bien lo que trajo Meli, de lo que le aporta ese programa a ella, que es preguntar, ante la duda, preguntar. Y vamos a ver un video que nos pareció genial, porque ahí se evidencia mucho todo esto. Te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby. Yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby. Yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now coming for you, baby. Yes, I'm coming for you, baby. Now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda
porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Muchas historias son dignas de ser contadas y escuchadas. Te invitamos a embarcarte en el viaje de la conversación. Son historias en primera persona. Y es momento de entrevista, le vamos a dar la bienvenida. Hoy tenemos a 2 invitadas conectadas vía Zoom. Ellas son Natalia Mendoza y Soledad Antonucci Pozo. Ambas dirigen el Instituto de Discapacidad y Derechos de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Natalia es abogada y especialista en discapacidad de derechos y en derecho constitucional. Y Soledad Antonucci Pozo también es abogada y profesora en educación media y superior en ciencias jurídicas. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar, por tomarse un... Y más hoy, un día tan especial. Sí, hoy estábamos justo hablando de eso. Nosotros en general no seguimos la agenda, ¿eh? Ujú. En general justamente pensamos que los temas se tocan los días de agenda y los medios no los tocan otros días. Pero esta vez nos coincidió que queríamos abordar este año el tema y justo tuvimos esta situación. Y bueno, Recordamos, bienvenida. para quien se está sumando justo ahora, 3 de diciembre, Día de las Personas, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí. Ahí está. Estuvieron hoy con una jornada, ¿no? ¿Quieren empezar por contarnos eso? ¿Qué estuvieron haciendo hoy? Que fue muy importante. Sí, hoy estuvimos en una jornada, era una charla que después se transformó en un taller. Resulta que nosotras hace más o menos 3 años formamos parte de un grupo que se llama Barreras, en el cual lo que hicimos en esta oportunidad fue presentar la reforma de la ley de juicios por jurado. A ver, no sé si querés explicar, Sole, de qué se trata. Sí, bueno, primero nos presentamos, ella es Nati, yo soy Ay, Sole. es verdad, dijimos las dos. Claro, a veces nos confunden porque a veces nos mimetizamos y estamos trabajando en conjunto, pero bueno, ella es Nati y yo soy Sole. Sí, como dijo recién Nati, estuvimos en esta jornada de la modificación de ley de juicios por jurados, que lo estuvimos trabajando con esa oficina, principalmente con la directora de administración de juicios por jurados, la doctora Julia Belslavicius. Que gracias a quienes ustedes están acá también. Digo que me hizo el favor de conectarme con ustedes. Exactamente, ella nos dio el contacto. Sí. Y bueno, ella en su trabajo vislumbró que parte de la redacción de la ley de juicios por jurados contenía lenguaje discriminatorio para las personas con discapacidad. Ella también es especialista en discapacidad y derechos como nosotras y dijo, bueno, hay que solucionar esta situación porque, bueno, también es parte de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Como bien dijo Nati, en ese momento todavía estábamos en el equipo de eliminación de barreras, entonces era ad honorem decir, bueno, tenemos que hacer derecho, tenemos que modificar esto porque no es acorde a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y la verdad que salió un re lindo trabajo, pudo llegar a la legislatura, el año pasado se aprobó, y por ahí para la gente que no estudia Derecho dice, bueno, solamente fue una modificación de algunas palabras, pero para nosotros realmente es un gran logro en la militancia que estamos haciendo en los derechos de las personas con discapacidad.
Contanos, ¿podés darnos un ejemplo concretamente? Porque nos cuesta a todos. En la primera parte del programa estuvimos hablando, nosotras nos hacemos preguntas acá y nos hacemos cargo de lo que nos cuestan las cosas a cada una y las dos dijimos, nos cuesta esto, darnos cuenta. Bueno, hablaba Meli de nuestra carrera de locutoras que no nos han enseñado y ella hoy está justamente haciendo un programa sobre discapacidad y no, en tiempo argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y yo decía esto de que no sé cómo actuar. Entonces, ¿cuáles serían las palabras que esa ley tendría para contarnos? ¿A qué te referís con las palabras? Bueno, pues me decís, hay cambios normativos que se hizo en el juicio por jurado que ustedes entendían que, bueno, perfectamente era así, y la directora de juicio por jurados lo mismo, que no estaban teniendo en cuenta la normativa internacional. Sí, en realidad lo que pasaba con esta ley, en particular un artículo, que lo que establecía decía en qué casos se inhabilitaba a una persona para ser jurado, o sea, cuando una persona no podía ser jurado y te decía, alguien que tendría alguna condición sensorial o que le falte, no sé, que sea alguna cuestión física, pero no te daba características, o sea, era bastante vaga la información y aparte, ya de por sí lo que hacía era, bueno, si vos tenías algún tipo de discapacidad, te eliminaba del juego de ser jurado, ¿sí? Claro, Y eso está mal, o sea, claro. En realidad lo que tienen que hacer es, ok, tenés una discapacidad, tenés una, no sé, decía algo así de disminución sensorial, una cuestión así. Inaptitud. Claro, una inaptitud. Y en este caso, si hay una inaptitud, el deber del Estado es que ellos derriben esas barreras para que vos puedas participar. O sea, es lo contrario, hay que ver el entorno, ¿sí? No quedarte en lo que uno no puede, porque en realidad uno no puede a partir de de las barreras que hay en la sociedad, como dijeron antes. Y bueno, y en este caso era una barrera legislativa. Contémosle a la gente. Contémosle a la gente un poco porque quizás ahí me di cuenta yo, pero de otras barreras, que es la del conocimiento, que quizás uno lo guarda y cree que todos lo entienden. El juicio por jurados claro, eso te iba a claro, no pero entiendo, está bien, porque el juicio por jurados es porque se está implementando de a poco en nuestro país. Hay algunos lugares donde ya se hace bastante tiempo, que se lleven algunas cuestiones a que el jurado sea quien dé un veredicto, haga el juicio donde un jurado popular, elegido, pero con ciertas cuestiones, pero popular, va a decidir y el juez va a escuchar esa decisión. Bueno, por eso lo que está diciendo es que la conformación de ese jurado popular dejaba afuera a las personas con discapacidad. Porque al ser tan amplio podría dejarlas en cualquier momento afuera. Exacto. Y bien lo que dijiste vos, o sea, por constitución es obligatorio que ciertos juicios sean por juicios por jurados. No todas las jurisdicciones lo están implementando. Nosotros trabajamos en el Poder Judicial de la ciudad, que sí se está implementando, tiene una oficina que está activamente trabajando en la cuestión, pero también es bien importante que haya especialistas que estén fijándose de este cambio legislativo. Un poco lo puedo relacionar con el video que estuvimos viendo anteriormente, que muchas de las personas con discapacidad que aparecían decían, no creo que la gente lo haga de mala fe, pero muchas veces no se escucha a la voz de las personas con discapacidad. Y Nati venía a traer con esta definición de discapacidad el modelo social de la discapacidad, que una de sus bases fundamentales es un lema que dice nada de nosotros sin nosotros. Entonces, esta modificación de la ley tuvo la participación de muchas personas con discapacidad en su redacción de modificación, y eso también es una innovación, porque por más que parecería una verdad de que, bueno, ¿por qué las personas con discapacidad no van a construir sus derechos? En la casuística vemos que muchas veces no se nos escucha, no se nos da la voz, no se nos da el espacio. Quiero aclarar que nosotras dos somos personas con discapacidad y que además de ser personas con discapacidad nos interesamos en la temática, nos especializamos en la temática y por eso dije antes, somos militantes de los derechos de las personas con discapacidad. Ahí hablaste y lo íbamos a tocar hoy, y bueno, viste, nos corre el tiempo, pero no nada mejor que explicarlo un poco a ustedes, si quieren. Hablaste del modelo social, que es una mirada respecto a la discapacidad
muy contraria a unas miradas que estuvieron en otra época y quizás hoy algunos continúan. Me parece que tiene que ver con lo que yo decía también de cuando no sé cómo dirigirme, si tomar un proteccionismo que me paso y las trato como que no tuvieran capacidades a no dar bolilla o no ser empática. Entonces, contanos un poco esa diferencia entre en la mirada, cómo se aborda. La mirada que mencionás es la mirada médica, que es la que en realidad hoy en día yo sentimos que sigue latente, no es que, bueno, se eliminó, ya está. Pero bueno, la mirada médica, la forma en la cual veían a las personas con discapacidad en este momento era que la persona estaba enferma, ¿sí? La persona estaba enferma y necesitaba ser curada, ser normalizada para poder adaptarse al entorno, ¿sí? O sea, ponían el enfoque en la persona, en la diversidad, en lo que, no sé, en la cuestión física, psíquica o lo que sea que tenía, ¿sí? Y bueno, y de la mano de eso va esta cuestión de también una sobreprotección, un asistencialismo, también capacitismo, en considerar que la persona no puede y que necesita ayuda. De hecho, también en ese momento se pueden ver que muchas personas quizás con alguna cuestión de salud mental o no, pero se los aislaban, ¿sí? Había una segregación. Y a medida que pasaron los años, hubo un grupo de personas que en Estados Unidos se juntaron, que crearon el movimiento de vida independiente, en donde, bueno, a partir de un estudiante que resulta que quería ir al campus a estudiar, y como él era usuario de silla de ruedas, lo mandaron a una enfermería. Y a partir de ahí empieza como el movimiento en los años 60, que bueno, se empezó a distribuir por todo el mundo, hasta lo que es hoy el modelo social, que el modelo social pone el enfoque en el entorno, ¿sí? Es el entorno el que se tiene que modificar para que yo pueda vivir de manera independiente, ¿sí? No ponen la carga en mí, sino en la sociedad, que es la que sí te discapacita, porque vos pensás que la sociedad crea un mundo para nosotras con barreras, pero para las personas que no tienen discapacidad no tiene barreras. Entonces ahí es la cosa, es la cuestión y el cambio de mirada que hay que comenzar a hacer. Y bueno, y también lo que trae este modelo es la definición de discapacidad, que se define por dos elementos, que es la deficiencia, la diversidad funcional, que sería la cuestión, no sé, en el caso mío que me falta el brazo, en el caso de Sole, que ella también tiene una cuestión motora, más las barreras del entorno, ¿sí? ¿Qué hace esa conjunción? Yo lo que no puedo hacer es quizás vivir de manera independiente en algunos aspectos, ¿sí? No puedo cumplimentar con mi plan de vida. Y eso es lo que trae. También comenzamos a ser sujetos de derecho, empezamos a ser partícipes. Y eso es lo que trae esta mirada nueva. Lo que estaba diciendo Nati recién sobre el capacitismo, que muchas veces se utiliza esa palabra, es asumir que todas las personas tenemos igual corporalidad. Nosotros partimos de que todas las personas somos diversas, pero gozamos de iguales derechos. Y también para la gente que le interesa lo jurídico, que igual siempre, por ahí, aunque no seamos abogados, nos acercamos a ciertas cuestiones, también el nuevo Código Civil lo que percibe es que todas las personas gozamos de capacidad jurídica. Antiguamente se declaraba la incapacidad de las personas, actualmente eso no sucede. Se puede restringir la capacidad jurídica de la persona para ciertas acciones, pero las personas con discapacidad, sin discapacidad, somos todas sujetas plenas de capacidad jurídica para ejercer nuestros derechos, a menos que necesitemos un apoyo, una tutela, pero en ciertos aspectos de la vida. Estas barreras se derriban por medio, las barreras que mencionaba Nati, es por medio de ajustes razonables, de apoyos, de medidas de acción positiva, y también, por ejemplo, en lo que dijimos recién, modificación de la ley, porque muchas veces las leyes desde lo formal proclaman que tenemos igual goce de derechos, pero vemos que de lo material las personas con discapacidad nos sigue costando en un montón de situaciones, no solo barreras físicas, sino podemos pensar las actitudinales. Bien mencionaban ustedes antes de cómo los tratamos, pobrecitos o hay que curarlos, cómo hay que tratar a las personas con discapacidad, igual que a tu amigo, a cualquier, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, todas las personas merecen el mismo tratamiento, pero bueno, obviamente todos necesitamos por ahí algún tipo de apoyo en el ejercicio de nuestros derechos.
Hay que hablarlo y trabajarlo y hablar del tema, porque me parece que es eso, es aprender eso. Meli decía hoy preguntar, que es una cosa tan básica, preguntar. Y después vimos el video también, preguntar. ¿Cómo? Pero no parece que sea sencillo, pero hacemos un montón de volteretas antes de preguntar. Vemos el video y parece tan ridículo que No, pero está muy bueno el gráfico de decir una persona que te agarran del brazo y te cruzan y vos no dijiste que querías que te crucen o que te agarren a tu bebé y vos no le diste permiso. Parecería ridículo, pero cuando lo estamos viviendo como que todo el mundo lo naturaliza. Claro, para nosotros también es ridículo, pero a ustedes les pasa todo el tiempo pasa algo así. O la infantilización, o mirá qué bien, cómo pudiste hacer esto, a pesar de todo. Claro, aplauden a pesar de todo. No, pedirles como eso, que nos cuenten por ahí otros tipos de ejemplos como para tener y decir, che, nada, o sea, esto que decís vos de la infantilización, para poder seguir como socialmente esto de la reflexión y de poder abordarlos de otro lugar. Sí, obvio. Y aparte mientras ustedes hablaban también, hay una cuestión de que uno también se acostumbra a convivir con la discapacidad. Cuando alguien ve que a nosotras también nos pasa, no es que, bueno, porque tenemos discapacidad, no. A veces uno no siempre, o sea, no es que ves todo el tiempo lleno de personas con discapacidad. Entonces eso hace que cuando vos te enfrentes a una situación no sepas cómo actuar. Pero después, que nosotros en el observatorio la mayoría somos personas con discapacidad y de cualquier tipo de discapacidad, y llega un momento en el que ya está, se convive naturalmente. Y yo creo que también de esa manera uno también aprende y uno sabe hasta dónde, hasta cuándo, cuáles son los límites, de qué manera quizás el otro no se va a sentir incómodo o qué podés preguntar, que no, pero eso lo vas a ir viendo día a día. ¿Sí? Siempre el norte es respetar la autonomía de la persona, preguntar lo que necesita, lo que quiere. Vos decías, muchas veces la gente se embrolla en cómo le decimos, con capacidades especiales, necesidades diferentes. ¿Cómo referirse? Nosotros siempre decimos, bueno, la Convención Internacional del Derecho de las Personas con Discapacidad nos zanja como de este debate, nos dice que cómo se dice, pero no son términos caprichosos. Pensemos que esta convención, como dije al principio, fue formada también por personas con discapacidad. Entonces fue un consenso social en un momento, que fue en el 2008, ya estamos a casi 20 años, seguramente que se va a renovar en algún momento, pero fue un consenso social de personas con discapacidad diciendo, bueno, estos son los derechos que nosotros queremos que nos reconozcan. Y entonces cuando hay alguna duda, bueno, ese es nuestro norte. Claro. Porque está bueno y eso, que convocaron para redactarlo a personas con discapacidad. Claro. Sí. Y también hay otra cuestión que, a ver, uno, por más de que ahora nosotros, bueno, estamos en un plan de reformar, de hecho ahora hace poquito sacamos una nueva reforma de ley de educación, creamos el registro público de vacantes en la semana pasada, todo muy fresquito. Me interesa ese tema. Lo que sucede es que también, si vos no tenés a alguien que le interese, o sea, porque las leyes salen, pero después si la persona que la tiene que aplicar no lo hace, es como que queda todo en la nada, o sea, queda todo diluido. Por eso la importancia también de tener en consideración a la discapacidad, no solamente en el trato, sino en una persona con un cargo público al momento de realizar actos, entender que el lugar tiene que ser accesible, o sea, es un mundo infinito. Y como decimos siempre, la discapacidad es transversal a todo, ¿sí? Entonces vos no podés nunca dejar de pensar en la discapacidad. Pero bueno, es difícil, yo sé que es difícil, pero entiendo que estamos en un momento de cambio y que estamos empezando quizás a pisar, a estar más en batalla, a estar más ahora. Sí, se hace el camino. Se hace el camino andando, ¿no? Porque es todo un tema, porque, bueno, en la ciudad hay una idea de integración escolar. Para eso, bueno, pero pasa que lleva un programa entero más esto. Pero yo que trabajo en él, es como que pasa que uno quiere también lo mismo, pero que sea hecho como corresponde. Bien. No que
niño, niña integrado termine saliendo 3 horas antes porque no puede estar más. Entonces no es educación de calidad para ese niño. O sea, hay que ir pensando todo. Y no hay escuelas preparadas, accesibles. Hay escuelas que son históricas, no tienen directamente forma de subir más que por escalera al 3er piso, a un comedor escolar. Hay muchas cosas para hacer. Pero bueno, como pienso igual que todo es positivo, porque estamos hablando, porque ustedes están haciendo esto, están atentas a mirar, ahí esto está... También hay un montón de cosas, que venía hoy con un auto de la aplicación, ¿no? Y me preguntó qué hacía, le digo, vengo y hoy vamos a hablar de este tema. Y me dice, diga, me dice que no hay ningún auto preparado para transportar, que no hay adaptabilidad para las personas. Es tremendo, Sí, pero es nosotros verdad. creemos que el cambio tiene que ser cultural, que es muy importante las políticas públicas. Nosotras somos muy afortunadas porque dentro del Poder Judicial de la ciudad realmente se están realizando muchas políticas públicas. Estamos muy ocupados en este asunto. Ya vimos el ejemplo de la ley de juicio por jurado. Nati recién dijo la ley de educación inclusiva que salió la semana pasada. Pero siempre este es el inicio para que haya un nuevo camino, pero yo creo que siempre el cambio tiene que ser cultural por esta coherencia que estamos diciendo. No podemos poner el foco en la persona con discapacidad ni podemos decir soluciones parciales. La mirada social de la discapacidad tiene que ser cultural. Tenemos que sentir esto, como te dijo el chofer del auto, con buen criterio. Él está llevando gente y ve esta barrera. Nosotros que transitamos la discapacidad todo el tiempo, vemos todo el tiempo la barrera. Y ¿sabés lo grave? Que igual por suerte está cambiando y estamos trabajando en eso, que nosotros nos sobreadaptamos, aceptamos nuestro destino. Llegamos a un lugar que está lleno de barreras y tratamos de vencerlas por nosotros mismos, nos angustiamos o decimos directamente, bueno, no puedo ir a este lugar porque está esta barrera, pero no pensamos, bueno, podría ser accesible el lugar, podría ser diferente. Podríamos cambiar la mirada sobre esta situación. Lo interesante que hacemos en el Observatorio de la Discapacidad justamente es eso. Yo trabajo hace 3 años, es decir, no tengo un día que me tengo que sobreadaptar, que puedo comunicar lo que necesite. Me dicen, bueno, se está erigiendo esta barrera, la vamos a derribar. Yo sé que, bueno, nosotros somos un órgano especializado, pero yo tengo la esperanza de que esto se extienda porque la mirada está cambiando. Solamente que, bueno, es mucho trabajo, mucha capacitación, es muy valioso esto que estamos haciendo, que están haciendo ustedes, y la verdad que les agradecemos mucho porque para nosotros el camino, la salida es colectiva. Totalmente. Sí, ni hablar. Un poco es eso. La idea acá del programa es visibilizar, reflexionar, aprender juntos, juntas, juntes, Sí. porque es eso. Sentimos que más allá de que haya un día por ahí o pase algo un determinado día, creemos que hay que hablarlo todos los días del año, no solamente uno. Así que muchísimas gracias por compartir y por estar aquí. ¿Hay alguna actividad próxima, Eso, para algo que quieran difundir? Por favor, cuenten con este espacio. Estoy pensando, tenemos un montón, pero se me vinieron... Es que ya estamos, claro, a fin de año y este año fue con todo. Y esta es nuestra semana, que es la semana de la discapacidad, que es la que estamos Estás a pleno. evento. ¿Algún Instagram o alguna página que quieran ahí compartir donde estén por ahí las fechas? No, en la página del Consejo de la Magistratura se pueden meter, que ahí Perfecto. generalmente las publican las actividades. De hecho, tenemos nosotros ahí un boletín con toda nuestra información, tenemos ahí un QR de trámites de discapacidad que está buenísimo. Ay, bárbaro. También está nuestro celular, que lo atendemos nosotras. Ay, Si tienen alguna consulta, porque bueno, también, además de la función que nosotros trabajamos en la parte judicial, también lo que hacemos, por otro lado, es el tema de la inclusión laboral. O sea, nos ocupamos de cumplir el cupo del 5% en el Poder Judicial. Bien. Y además, bueno, estamos más conectados a los barrios, y una vez por semana vamos a distintos barrios a dar información. Y bueno, esa información generalmente a veces, bueno, les pasamos nuestros celulares, no los nuestros, sino el del observatorio, y se contactan con nosotros. Así que si se quieren meter en la página del Consejo de la Magistratura, aprieten el botoncito que dice Observatorio de la Discapacidad,
y ahí está toda nuestra información. Ahora justo no lo tenemos, yo no lo tengo, no me Bueno, acuerdo. igual también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes, que Eso, tampoco, que claro. también somos multifacéticas, Sí. porque además de ser abogadas, nada, somos artistas. Eso, cuenten eso, que eso me faltó, que me había dicho Julia. ¿Qué es de artistas? ¿Qué hacen? Las dos somos artistas. Ay, así a que, ver. lo que hace. Yo pinto. Me gusta pintar. Me gusta el arte. No, pinto, pinto. Yo también más, pero yo estoy más tranqui. Ella es la ¿Y vos qué sos, comediante. actriz? Yo hago stand-up Sí, y tengo bueno. un programa de radio todos los sábados Ah. a las 6 de la tarde por EcuRadio. Una colega. Una colega. Sí, ya estamos entrando al 8º año del programa, así que estamos sobreviviendo. Muy bien. Un programa grande ya. Sí, más que nada es comedia de actualidad. También en mi comedia hablo mucho de la discapacidad. A mí me sirvió un montón empezar a hacer stand-up, porque a veces cuando a nosotros nos ven hablando sobre la temática dicen, bueno, pero ellas la tienen clara, y por ahí otra persona con discapacidad dice, yo no puedo hablar de este tema. Quiero decirles que yo también estuve en ese lado, y por ahí estoy, no digo que estuve, porque hay cosas que me siguen costando, pero tener la contención, el escuchar al otro, el que el otro cuente su relato, su experiencia, el decir, no me siento tan solo, esto que yo les estoy contando de llego a un lugar y me tengo que saber adaptar a cualquier persona, le molesta, le fastidia o directamente le hace ir a un lugar. Bueno, por ahí otra persona con discapacidad dice, a mí me pasa lo mismo. Bueno, es como que todos transitamos las mismas situaciones y a veces está bueno escucharnos en primera persona y saber de que todos podemos ser parte de este cambio de la mirada, y los invitamos a las personas con y sin discapacidad a acercarse a este cambio. Muchísimas Excelente. gracias, chicas. Un gusto enorme tenerlas acá, un gusto enorme. Así que Bueno, vayan ahí igualmente. al observatorio, vean cualquier cosa que tengan que decirles también, que observen en la calle, ¿no? Que uno observe a veces, ¿qué pasa? Acá falta algo, digamos, esto no está preparado, no está bien, también decírselos a ellas. Por supuesto, estamos a disposición. Exactamente. Bueno, muchas Abrazo gracias. enorme, chicas. Muchas gracias. Ahí pasaban Natalia Mendoza y Soledad Antonucci Pozo. En un mundo donde las grandes noticias acaparan los titulares, a veces olvidamos las pequeñas historias que hacen latir el corazón de nuestra comunidad. La recomendación del día, Fer. Hoy tenemos un documental para ver disponible en YouTube. Se trata de L'aire. Como estamos hablando de temática de discapacidad, es un documental que habla de Irene Cuevas y que lo produjo, lo llevó a cabo la periodista con discapacidad visual Verónica González Bonet y REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitido por la TV Pública. Verónica es periodista y trabaja en la TV Pública. No sé si la viste, si la tenés. No la tengo. ¿Qué está trabajando actualmente en la TV Pública? Está en la TV Pública, sí. No recuerdo el horario, pero sí, trabaja hace bastante. Bueno, ella fue la que se encargó de llevar adelante todo este documental y que un poco lo que hace es retratar la batalla de Irene Cuevas, que es una joven en ese momento de 19 años, y la historia también con su madre, cómo batallan con esto de la obra social, ¿no? De, bueno, esto que hablábamos de todos los impedimentos y las barreras que tienen. Bueno, y que tuvieron, que acá dice, un fallo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, bueno, incumplen con el tema de la asistencia. Entonces, un poco retrata eso. Dura 31 minutos, es cortito, está disponible en YouTube, como bien decíamos. Y está bueno para ver porque te invita a reflexionar y a tener otra mirada y un testimonio real. O sea, no es nada inventado lo que estamos diciendo acá. O sea, es una historia verídica. Ahí estamos ahora con esto que pasó de la ley de discapacidad, que todavía no sale todo. Estamos escuchando, ¿no? Bastantes voces en Instagram, en reels cortitos. No sé, me acuerdo ahora de esta chica, una actriz. Bueno, también Inés Esteves, que tienen las nenas. Sí. Bueno, contando lo que es un poco más de lo que es visibilidad. digamos, el padecer, ¿no? El lado B, por así Sí. decirlo. Sí, la otra cara de que
nada, todos los desafíos que tienen en el día a día de enfrentarse a eso, ¿no? A las necesidades básicas o lo que les corresponde. Bueno, un poco para quien no conoce, Irene Cuevas nació en Córdoba, tiene discapacidad motriz, visual, es hipoacusia y epilepsia, y bueno, también es activista por los derechos de las personas con discapacidad, y actualmente está cursando el tercer año de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Qué bueno. Escribe también, es escritora, tiene libros de poesía, que también, dicho sea de paso, voy a recomendar Chirimbote, que es una editorial que tiene bastante libros que habla de estas cuestiones. Excelente editorial. Sí, tiene muchísimos... eso, que es inclusiva, o sea... Sí, que está bueno esto también, ¿no? Que en los ciertos espacios empiecen a ser ocupados con personas con discapacidad justamente para llevar su voz, como hablamos recién, y que puedan, digamos, eso, intervenir en estos espacios diciendo su verdad, ¿no? Y que todos podamos aprender, porque lo que tenemos que hacer es aprender. Bueno, un poco la invitación de este documental es a eso, a reflexionar sobre también la educación inclusiva también, que esto lo mencionamos también a lo largo del programa, que es lo que falta, ¿no? Así que si les parece, vemos el tráiler y las invitamos a que lo busquen en YouTube, Laire, el documental. Vamos. Irene Cuevas es una joven con discapacidad que estudia en la Escuela Normal de Altagracia el bachillerato con orientación en Ciencias Sociales. Su obra social, APROS, incumplió sistemáticamente su obligación de brindarle las prestaciones necesarias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar que ordena al Estado argentino garantizarle los apoyos necesarios para su inclusión socioeducativa. Irene es una niña o una adolescente de personalidad súper fuerte, súper decidida y con una claridad mental muy grande. Es fuertísima, sabe lo que quiere y pelea contra viento y marea, contra eso. Esa picardía que tiene todo chico, ella la tiene y la caracteriza y ella lo sabe. A ver, decirle con la cámara. Hola. Irene es una persona de un corazón muy abierto y profundo. Ella cala hondo en todas sus relaciones. Una persona amorosa, emocionalmente saludable. Ella decide con quién estar y con quién compartir la vida. Buena persona, simple, poderosa. Bueno, Me encantó conocerla. Hemos llegado al final de este programa. Sí. No se olviden de seguirnos en Instagram, @historias que no son noticias, de likear si les gustó, si no, poner manito para abajo. Es y el de momento comentar. para decirles eso. Ahí va. Porque si este programa les gustó, si lo vieron, les pareció lindo, les pareció interesante, escriban algo, suscríbanse, pongan like, o si no les gustó, que no les gustó. Es el momento Todo sirve para mover el algoritmo. Claro, este es el momento para decirles, para pasar la gorra. ¿Vieron cuando pasamos la gorra? Este es el momento para pasar la gorra. Y dimos este programa. ¿Les pareció? Bueno, síganos en Instagram, Historias que no son noticias. Todo ayuda muchísimo. En la operación técnica nos acompañó Juan Cancel, Fernanda Petrone. Mi nombre es Melina Lapadula y esto ha sido Historias que no son noticia. Hasta la próxima.